Hoy día nos toca, en lo que corresponde a personal social para sexto grado, nos toca hablar sobre qué gobierno, qué golpe, ¿no? ¿Cómo terminó el gobierno de Belaúnde Terry? ¿Qué fue lo que en donde nos quedamos, cierto? Belaúnde Terry siendo un gobierno que entró eh, apoyado por la élite, por la clase social adinerada, ¿no? Termina dando políticas populistas. Y detrás de ese populismo y detrás de ciertas construcciones de obras públicas, que es el modus operandi de casi todos nuestros gobiernos en la época de República, había tratos mal hechos, tratos debajo de la mesa que perjudicaban, ¿no?, los recursos del Perú. Y eso fue lo que terminó con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿Alguien se acuerda exactamente cómo termina ese gobierno? Por favor, enciendan los audios. Vamos a hablar y cuando vamos a hablar tienen que encender los audios. Sí, ya arregló su audio. Miss, Dime, hijo. termina con el golpe de estado de Juan Velasco Alvarado. ¿Por qué? ¿Por qué hecho? ¿Por qué Juan Velasco Alvarado, ¿no?, que era su jefe militar, el jefe de las Fuerzas Armadas, ya en su gobierno, ¿por qué le da golpe de Estado? ¿Por qué se vuelve contra él? Porque supuestamente hay un presidente, ¿no? El presidente tiene a su cargo las Fuerzas Armadas y determina quién es el jefe de las Fuerzas Armadas durante su gobierno. Ya Juan Velasco Alvarado era el jefe de las Fuerzas Armadas de Belaúnde Terry. Pero ¿por qué no le da la espalda y le da golpe de Estado a su gobernante, Juan Velasco Alvarado? ¿Qué hecho fue el que ocasionó un descontento del pueblo? Miss, por el problema de la Real Briña, la Real Briña. No, Pariña. Niñas. A ver, ¿qué significa eso? A ver, cuéntame. Porque supuestamente ustedes han investigado, Juan Velasco Alvarado, ¿no?, que fue la tarea que les dejé, pues tienen que haber justamente enganchado en el momento en el cual... Mira, a mí solo póngame uno. Porque no estudié nada. En el momento en el cual le da golpe de Estado, ¿no? Juan Velasco Alvarado aprovecha ¿qué? ¿Qué hecho aprovecha para darle golpe de Estado? Es del escándalo de la página 11. Claro, ¿cierto? El escándalo de la página 11, el escándalo de ese trato corrupto con la compañía petrolera, ¿no?, que es justamente con lo que terminamos nosotros con Belaúnde Terry. Yo les pedí a ustedes que transcribieran al cuaderno, Eso fue lo que yo les dije. Cuando ustedes transcriben y escriben al cuaderno, de algo se van a acordar de lo que está ahí, porque yo les hago un resumen a ustedes en las diapositivas, ¿no? Eso justamente les pedí. Bueno, vamos a hablar de Juan Velasco Alvarado, ¿no? ¿Alguien hizo una investigación profunda de Juan Velasco Alvarado? A ver, Enrique, cuéntame. No, primero lo que hice Adrián fue, también dice. Ya, a ver. fue de un video rescatar las partes más importantes, Miss. Y lo transcribí a mi blogcito. Ya, hijo, a ver, cuéntame. Juan Velasco Alvarado nació el 16 de julio de 1910 en Piura. Él fue un militar y político peruano que presidió, dirigir el país al frente de una junta militar. Tras derrocar un golpe de Estado
al presidente Fernando Belaúnde Terry, que fue en 1968. Luego, se desempeñó como profesor y conductor de escuelas militares y fue destacado varias veces a la selva. En 1968 era jefe del comando de las Fuerzas Armadas y el 3 de octubre de 1968 tuvo lugar al golpe de Estado y llegó a la presidencia. Velasco asumió poderes dictatoriales. Se clausuró el Congreso, se desalojaron y se detuvieron a varios dirigentes apristas y a 6 días del golpe de Estado por Velasco se produjo la toma de Talara y el gobierno militar expropia los bienes y saca del país a la International Petroleum Company. Ese día se convirtió en el Día Nacional de la Dignidad, que fue el 9 de octubre de 1968. Sigue. En el año de 1969 se crea Petroperú. Luego se estatizó la industria de harina y aceite de pescado. Generó la reforma educativa. En julio de 1970 se decretó la reforma industrial para los trabajadores. Se crea la reforma agraria en favor al campesino, 24 de julio de 1969. En el gobierno de Velasco se expropió el azúcar. El 5 de febrero de 1975 hubo una huelga de policías. Francisco Morales Bermúdez dio inicio a la segunda fase del gobierno militar y el 24 de diciembre de 1977 fallece el general Juan Velasco Alvarado. Ok, muchísimas gracias, Enrique, por darnos ese resumen, ¿no? Con cosas puntuales. Está muy bien tu investigación. ¿Alguien más investigó algo, Adrián? Creo que había dicho que había investigado algo. A ver, Adrián. Quiero que los demás escuchen, ¿ah? No se trata de que Enrique y Adrián van a hablar y los demás están en otro mundo, ¿ah? Porque yo, más lo que ha dicho Enrique, más lo que va a decir Adrián, más mi explicación, debe de quedar claro qué características tuvo el gobierno de Juan Velasco Alvarado. A ver, Claro. Adrián. Su nombre completo es Juan Francisco Velasco Alvarado. 16 de junio de 1910. 24 de diciembre de 1977 hasta 1977 fue un general peruano de la izquierda convertido en dictador que se desempeñó como el 58º presidente del Perú durante la dictadura de la Adrián, 1900. ¿sabes qué significa dictadura? ¿Tienes alguna idea? Enrique también se lo iba a preguntar. Enrique habló de dictador, ¿no? Fue dictador, ¿no? O hizo un gobierno dictador, creo que fue lo que dijo Enrique, dictador. Ahora tú me hablas de dictadura, ¿no? ¿Ustedes saben lo que es una dictadura? Aunque no es la primera vez que lo hemos hablado. ¿Qué idea tienen de una dictadura? A ver, vamos supuestamente los que han leído deben de saber qué cosa es un dictador. A ver, Joel, ¿qué entiendes por dictadura?
Es un término que has escuchado antes, Joel. ¿Qué entiendes por dictadura? Lo que yo entiendo, En la que, o sea, digamos que una persona gobierna sin, o sea, sin tener límites con el poder. Sin tener límites, ya esa es una idea. Exactamente en concreto, ¿qué significa que gobierne sin tener límites? ¿Cómo hace eso? Mis- Dime, Enrique. Es gobernar por la fuerza y sin tener en cuenta qué opina el pueblo. Gobernar por la fuerza. No tiene interés en lo que opina el pueblo. Ya. Pero, ¿qué significa eso? O sea, en lo concreto, ¿qué hace en el gobierno? ¿Por qué se dice que un dictador no tiene en cuenta el pueblo? ¿Por qué se dice que un dictador gobierna con la fuerza? ¿Qué cosas hace en el gobierno? ¿Cuáles son las acciones? Esa es mi pregunta. Hay una acción clave. Un dictador llega y lo primero que hace es algo en el gobierno. Justamente porque es un dictador. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la acción? Mandar. A ver, Jairo, que estás tan calladito. Pues lo que es un dictador, Miss, es dictar. Y dictar, mandar, obviamente, pero esa no es mi pregunta. Lisset, ¿alguna idea? es sobre todo los gobiernos. Sobre todo los gobiernos, ¿qué? No entiendo tu pregunta. Y no puedo hablar bien porque estoy con la nariz. A ver, Adrián, ¿alguna idea? A ver, pregunta. ¿El gobierno del señor Sagasti es una dictadura? No. ¿Por qué? ¿Por qué O sea, a mí, no es una dictadura? Eso quiero que me digan. ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno que constitucional, democrático y una esa dictadura? persona haga cosas, o sea, haga cualquier cosa sin cumplir las leyes No, políticas. no exactamente, no. Hay tantos gobernantes corruptos que han hecho las cosas sin cumplir las leyes y sin embargo han sido gobernantes constitucionales. No. Está mal. A ver, lo que hace una dictadura, ¿no? Los hechos que califican a un gobierno como dictadura es que tú anules los otros poderes del Estado. Los anulas, los desapareces, los desactivas. ¿Cuántos poderes tiene el Estado? 3, 3. ¿Cuáles son? legislativo, Legislativo, El ejecutivo el ejecutivo y y el judicial. el judicial. ¿Quién representa el poder legislativo? ¿Quién representa el poder legislativo? El congresista. ¿Los congresistas? ¿Seguro? A ver, ¿quién dijo yo? tu precio y mi precio es nuestro precio. No. Muy bien, el poder legislativo, ¿no? Lo justamente representan los congresistas. Ahora, el poder ejecutivo, El presidente. el presidente, ¿no es cierto? El que ejecuta las leyes que el Congreso lanza. Y finalmente el poder, eso lo hicieron el año pasado, el poder judicial, ¿no? Que es aquel sistema de supervisión que se aplique en las leyes de la Constitución. Entonces, ¿qué es un dictador? Anula lo que no le sirve, lo que no le conviene. Lo
Lo que no le para, gusta, lo que no para le que gusta. se quede solo. Claro, él se quede solo. Así que va a anular el poder. ¿Qué poder es el poder legislativo? Desaparece el Congreso. Cierra el Congreso. Es una de las primeras acciones que hace un dictador. Congreso cerrado. ¡Bah! Pone tanques de guerra. Nadie. Pone tanques de guerra. A ver, Jairo, pues si me dejas explicar, porque cuando te pedí la pregunta no me dijiste nada. Ahora que quiero explicar yo, me interrumpes con el audio, hijo. Sí. Entonces, pone tanques de guerra alrededor del Congreso para que nadie ingrese. ¿Ok? Y cierra el Congreso. Y al poder también judicial lo bloquea. El único que decide ahí es el poder ejecutivo comandado por el presidente. En este caso, el golpista o dictador. Esa es la diferencia entre un gobierno dictatorial y un gobierno constitucional o demócrata. Así que Juan Velasco Alvarado, eso fue lo que hace. Es más, ¿no? Su jefe, Regaliadi, un nombre medio extraño, ¿no? Porque en realidad Juan Velasco Alvarado no era el máximo jefe. Antes que él había otro jefe. Y ese jefe dijo de que no iba a dar golpe de Estado, que no se iba a meter en el problema que tenía Belaúnde con la International Petroleum Company, que fue un escándalo. Fue un escándalo que un presidente peruano no hiciera lo justo y que no cobrara los impuestos y que no sancionara a una empresa que estaba acá años explotando las refinerías del Perú. Y que no le cobrara, y que además de no cobrarle, le dijo, muy bien, me devuelves la refinería tal, la refinería A, la refinería B, y ya, pues ya mejor quédate con la refinería C, nada más, y ya ahí zanjamos problemas, se acabó el problema. Así arregló el problema Belaúnde Terry. La International Petroleum Company tenía años trabajando en el Perú. Y el trato fue de todas las compañías. ¿Se acuerdan cuando Castilla permite en 1870, permite el ingreso de empresas extranjeras al Perú? El trato era que pagaran un impuesto. O sea, ya, tú quieres explotar este terreno de acá porque tiene petróleo. Perfecto, ya, explótalo tú. Pero eso sí, al Perú le pagas un impuesto, un alquiler. Ya. Ese es el trato que hacen todos los gobernantes para manejar nuestros recursos, pero como nosotros los peruanos no tenemos, las grandes empresas, pues deja ingresar a empresas extranjeras a que exploten. Pero le pone condiciones. Entonces, la International Petroleum Company tenía que haber pagado un impuesto muchos años al Perú y no lo hizo. Sin embargo, ¿Por qué no lo hizo? Sin embargo, tenía en su poder 3 refinerías y las tenía explotando petróleo, vendiendo el petróleo, y encima nos las vendía también al Perú mismo, lo que sacaba él, ¿no? Las limpiaba el petróleo y las vendía al Perú mismo. Y el Perú le compraba. Sin embargo, el Perú no recibía los impuestos que tenía que recibir por el área y el recurso que estaba alquilando a la Petroleum Company. Ese fue el escándalo. Además, la transacción última que hizo Belaúnde Terry, ¿no? Fue un contrato, ¿no? Al final dijo, muy bien, hacemos un contrato y ¿sabes qué? De las 3 refinerías, devuelve 2, quédate con una, ¿no? Y le vendió a bajo costo, a bajo precio. Y además en ese contrato, para establecer los precios, se perdió un papel, una página, la página 11 de ese contrato, y todo fue un escándalo, ¿no? Un escándalo, una corrupción descarada que hizo Belaúnde Terry al final de su gobierno, y por eso es que le da golpe de Estado. Entonces, ¿qué hace Juan Velasco Alvarado? Juan Velasco Alvarado entra, pero ojo, él entra, le da golpe de Estado, ¿ya? Pero él no quiere saber nada con el APRA, él no quiere saber nada con el comunismo, ¿ya? Si bien es cierto, en sus inicios, y lo dijo Enrique, ¿no? Juan Velasco Alvarado fue un político de izquierda, ¿no? Aquellos que son radicales, que dicen hay que quitarle a los dueños
¿no? De las empresas porque manejan mal los recursos y el pueblo sufre, trabaja 10, 12, 13, 14 horas y no es posible que los dueños se llenen la plata en sus bolsillos de plata y no le den nada al pueblo, le den malas condiciones de trabajo. Entonces hay que apoyar al pueblo. Ese era el discurso de Juan Velasco Alvarado, ya un discurso populista, mas no comunista. Ojo, más no comunista. Entonces él no quería saber nada, ¿ya? No quería relacionarse con el APRA y por eso es que también bloquea al APRA y bloquea al comunismo en un primer momento, lo bloquea, ¿ya? Porque dice, no, yo no quiero saber, yo voy a respaldar al pueblo, a esa gente del campo. Ojo, estamos en 1968. ¿Saben qué pasaba en el Perú en 1968? Pues ya estaba tan mal la tierra, ¿no? Los dueños de las tierras ya no veían negocio el exportar productos, así que había muchas tierras abandonadas y esa gente que vivía del campo no tenía trabajo. Y si lo tenía, pues le pagaban muy poco, porque ya el peruano, el adinerado, el dueño de la tierra, ese ya no se interesaba mucho por el campo, porque ya estaba en la ciudad. Entonces iba una vez al mes a su campo, a su tierra, supervisaba que trabajaban, les daba unos cuantos soles a los campesinos y se regresaba a Lima. Porque en ese tiempo la ciudad más importante, bueno, y hasta ahora, la ciudad más importante del Perú era Lima, donde se concentraba todo. Así que ¿para qué un hombre adinerado se iba a quedar en la provincia, en la sierra? No, simplemente iban, visitaban sus tierras y regresaban a Lima. Entonces, prácticamente la sierra en el Perú estaba abandonada. Y aquellos que seguían trabajando en el campo, pues trabajaban por muy poco. Con la justa les daban de comer y le decían, bueno, si quieres comer y quieres vivir acá, trabajas, porque más no tengo. Eso le decían al campesino peruano. Entonces, ¿qué hicieron muchos campesinos? ¿Qué hizo mucha gente de la sierra en 1960, 60 y tantos? Comenzó a venirse ¿a dónde? A Lima, a la ciudad. Y esto ya lo habíamos hablado en otros gobiernos, es más, en el gobierno de Leguía. Ya lo habíamos visto ya, ¿no? Y empieza un proceso de migración a Lima, a la capital, donde no mucha gente de la sierra, ¿no? La veías tú en el centro de Lima vendiendo caramelos, ¿no? Vendiendo mazamorras, ¿no? Mucha gente de la sierra con sus polleras trabajaba en las casas de los adinerados en Lima. Y Lima se llenó de la gente de la sierra peruana. Tú veías por todo Lima a gente de la sierra, ¿no? Que tienen diferentes características a la gente de Lima en ese entonces. La gente de Lima adinerada, pues, era pues muy pretenciosa, porque eran los limeños pretenciosos, aquellos familiares de criollos que habían quedado en Lima, así que era gente muy alturada, ¿no? Gente de negocio, gente que había estudiado en otro país, ¿no? Entonces era gente muy pretenciosa. Y al ver que la gente de la sierra llegaba a Lima y que tugurizaba Lima, Lima necesitaba más medios de transporte, necesitaba más medios de comunicación, necesitaba más hospitales, más carreteras, más comisarías, porque la delincuencia también aumentó. Porque hubo mucha gente de la sierra que no encontró otra forma que dedicarse a la delincuencia también. Así como estos migrantes venezolanos. Gente que quiere comer y que trabaja en lo que puede, pero hubo otros que no encontraron o por mal hábito decidieron, ya, se tiene que venir a robar a Perú. Y también se generaron grupos delincuenciales venezolanos. Lo mismo pasa con los migrantes de la sierra peruana. Muchos buscaron trabajo en Lima, tocaron las puertas de la gente adinerada. Señorito, por favor, yo lavo los platos, ¿no? Deme comida, yo quiero quedarme acá en su casa. Y hubo gente que lo recibió de buena manera, como hubo gente que los maltrataba también.
Y hubo otros que decidieron no tocar puertas y dedicarse a robar en las calles. Fue toda una transformación, hijos. Lo que yo quiero que se den cuenta que en Lima de 1968, y no solamente en Lima, en Sudamérica ocurrió toda una transformación de la sociedad, de las masas, del pueblo. El pueblo empieza a tugurizarse. El pueblo empieza a ser más grande que la élite y se da cuenta. Es más, el pueblo siempre fue más grande que la élite, la oligarquía. Pero ya en 1968 se dio cuenta de eso y comenzó a hacerse notar. Y comenzó a salir a las calles y comenzó a juntarse las masas, universitarios, gente de la sierra, obreros insatisfechos por mal pagos de los dueños de las fábricas. Y no solamente sucedió eso en Lima, en toda América Latina. Encontramos masas populares calientes, ¿no?, de insatisfacción, saliendo a las calles a reclamarle a los dueños de las empresas, a los dueños de las plazas, a los gobernantes oligárquicos que se apiadaran del pueblo y dieran leyes a favor del pueblo. A estos grupos se les llamó los movimientos sociales de 1960 a 1970 en toda América Latina. Hablamos de México, hablamos de Brasil, hablamos de Argentina, hablamos de Perú. Muchos países latinoamericanos, ¿no?, pasaron por estas transformaciones, en el cual el pueblo harto de humillaciones, el pueblo harto ya de la corrupción de algunos gobernantes descarados, ¿no?, es que comienza a salir a las calles y se dan una serie de manifestaciones sociales y causan muchas muertes, muy parecida a la que hicieron, ¿no?, algunos universitarios hace semanas atrás, porque las manifestaciones sociales en muy poca medida son pacíficas, en muy poca medida. Aquel que les diga eso, pues está engañándolos, ¿no? Porque las manifestaciones sociales siempre van a llegar al fervor, a la calentura, y lamentablemente ambos bandos van a terminar perjudicándose. Esto siempre va a pasar y no hay que engañarnos. Así que eso fue lo que pasó en 1968, 1975. Juan Velasco Alvarado se enfrentó a esta situación. Mientras que él dice que quería dar, ¿no?, apoyo al pueblo, pero por otro lado no quería juntarse con el comunismo ni con el APRA, pues el comunismo y el APRA, ¿no?, aprovecharon esta situación. Ah, ya, ¿no quieres juntarte con nosotros? Muy bien. Pueblo, vengan acá. Los azuzaron a los pueblos. Obrero, tú te sientes mal pagado. Tú, obrero, que trabajas muchas horas y que no tienes plata, ¿no? Vamos a tirar abajo al dueño de la empresa. Vamos a sacarlo al dueño de la empresa. Vamos a tomar posesión de la fábrica. Y eso fue lo que pasó. Muchos grupos comunistas, ¿no?, entre ellos también grupos apristas, azuzaron a las masas. Y eso trajo un desorden tremendo al país, que Juan Velasco Alvarado al final no lo pudo manejar. Una de las características de este gobierno, ¿no?, una de las primeras acciones de este gobierno fue anular el acta de Talara, como bien lo dijo Enrique, ¿no? Esta fue una de las acciones primeras de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Tirar abajo el acta de Talara, y con esto se ganó un cierto reconocimiento del pueblo, ¿no? Porque el pueblo aplaudió esta situación, ¿no? El pueblo dijo, qué bien, ¿no?, que no le entreguen la refinería, encima que no nos han pagado años, ¿no? Qué tal lisura. Afuera la empresa extranjera, afuera, que se vayan las empresas extranjeras que abusan del Perú. La gente estaba pero caliente. Y Juan Velasco Alvarado, pues, aplica un gobierno nacionalista. ¿Qué significa nacionalista? Un gobierno en el cual, ¿no? Aquí tengo el resumen, creo que esto ya lo hablé. Estoy en la diapositiva equivocada. Esta de acá, ¿no? ¿Qué significa un gobierno nacionalista? Miren, acá le he puesto yo, ¿no?, un logo. ¿Ustedes conocen este logo? Perú.
Ajá, ¿qué significa? ¿Quién me dice qué significa? Joel no ve televisión, creo. Joel, este logo hay en la televisión, Joel, este logo lo han pasado muchas veces. Yo nunca Este miro logo, yo nunca este veo logo, tele, Joel, este logo está en muchos productos peruanos, Joel. En el nunca lo he arroz, en el visto. azúcar. Hay que Nunca mirar lo he más. visto. Ya. ¿Qué significa? ¿Quién me dice qué significa este logo? Que encontramos en algunos artículos, ¿no? Que tenemos en casa y en algunos programas televisivos. A ver, ¿quién me dice qué significa eso? ¿Qué idea? ¿Alguna idea? Por ahí lo dijo Jairo. ¿Qué significa ese logo, Jairo? TV Perú. Que el producto es peruano, que hay que comprarle al Perú. Ujú. Eso significa. Y eso es nacionalismo. ¿Qué cosa hizo Juan Velasco Alvarado? Dijo, afuera las compañías extranjeras, no hay que depender del dinero extranjero, hay que sacarlos del país y todo producto que se venda debe ser peruano. Nosotros debemos de comprar a los productores peruanos y solamente debemos de vender producto peruano. Esa fue una de las características del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Lamentablemente, Juan Velasco Alvarado, ya, dentro de sus políticas y dentro de un gobierno armado, miren, aquí están los militares estaban por todo el país, ya. Aquí no había Congreso, aquí no había Poder Judicial, acá lo manejaban los militares. Si tú estabas en contra de Velasco Alvarado, te iban los militares y te sacaban de tu casa y te llevaban a la cárcel. Así funcionaba. No había juicio, que Poder Judicial, no había nada, ¿no? Entonces, Juan Velasco Alvarado fue, dentro de sus características de gobierno, se mete hasta a los canales de televisión, a la prensa, se mete a los periódicos, ¿no? Nadie tenía que hablar en contra de él. Y agarraba los periódicos y los sacaba el dueño de la empresa, un Miro Quesada, El Comercio, por ejemplo, ¿no? El Comercio, que fue el primer diario peruano, ¿no? El Comercio, ya se los dije también antes, ¿no? Estamos hablando de 1910, la creación del Comercio, aproximadamente. El Comercio fue uno de los diarios que también se sintió atacado por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. No podía escribir nada en contra de su gobierno, ¿no? Un gobierno dictador es un gobierno que maneja todos los medios de comunicación. Es un gobierno nacionalista, un gobierno autoritario, vertical, no mira a los costados, solamente él se impone. Es un gobierno vertical. Se dice que es considerado el gobierno institucional de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas inician una etapa, porque luego de Juan Velasco Alvarado viene otro militar, ¿no? Que es Morales Bermúdez, y continúa la línea de Juan Velasco Alvarado, porque Juan Velasco Alvarado muere ya. Muere dentro de muy poco, muere, como también lo mencionó, creo que Adrián, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las características de su gobierno? Sacar a las empresas extranjeras, sacar el producto extranjero, ¿no? Por eso, miren, aquí estaba ya Inglaterra, aquí habían empresas francesas, aquí había capital extranjero norteamericano. Ojo, había muchas, para 1968 había muchas empresas extranjeras en el Perú. Así que una de las cosas que hizo Juan Velasco Alvarado es sacarlas del Perú. Se enfocó mucho en la gente de la sierra, en la gente del campo, en el campesino abandonado, ¿no? Les prometió una reforma agraria, les prometió que iba a quitarle las tierras a los dueños que las tenían abandonadas, y hizo una ley, ¿no? Su famosa reforma agraria de Alvarado, de 1969. ¿Qué decía esta reforma? Una reforma es un cambio. ¿Qué decía? Aquellas tierras que están abandonadas y que su dueño no las usa, van a ser dadas al campesino que las trabaja. Y así le quitó muchas tierras a muchos dueños adinerados del Perú, ¿no? Pero yo tampoco estoy de acuerdo con eso, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con eso. Porque para mí él debió aplicar leyes que favorecieran sí al campesino, pero de ahí a quitarle lo que le pertenece a otra persona, no me parece. Pero él sí expropió tierras
a la gente rica, a los dueños, y se las dio a los campesinos. Los campesinos tomaron poder en algunos casos, en otros casos decidieron venir a Lima, y cuando al campesino le dieron poder, ¿no? Se armaron de valor, se juntaron las masas, y los comunistas también hicieron ahí unos grupos muy negativos, y por ahí surge el terrorismo en el Perú, hijos. Surge un rencor de gente de la sierra, especialmente un rencor negro, un rencor donde decía hay que matar a los ricos, y generan los grupos, terror. Claro, una cosa es pedir justicia, ya, una cosa es pedir justicia, ya, ahí voy, pues nuevamente voy. Y otra cosa es matar, otra cosa es expropiar, otra cosa es aniquilar, quitar a la fuerza. Eso está mal, eso es violencia. Y esta violencia generó grupos guerrilleros en la sierra del Perú, la cual formó lo que vamos a ver en algunos años, porque hasta ahí me voy a quedar para sexto grado, me voy a quedar en el terrorismo en el Perú. Estos grupos, el terrorismo, estos grupos de terror que se crearon justamente en la sierra peruana y que tenían como mentalidad quitarle a los ricos, quitarle a los dueños de las fábricas, no matarlos. Tenemos que apoderarnos del recurso y manejarlo nosotros. Ideas radicales, hijos, ideas radicales de las cuales yo no estoy de acuerdo. Entonces, pues, Velasco Alvarado, ¿no?, dio pase a que los campesinos se sintieran más fortalecidos, pero a la vez se unieron a grupos comunistas, a grupos apristas, que los llevaron a formar otro tipo de grupos ya más extremistas, como el terrorismo. El Perú no estaba bien, como verán, 1972, 1973, el Perú no se encontraba nada bien, desorden social, ¿no? Bajas económicas. Cuando en un país hay desorden social, cuando el obrero forma los sindicatos y dice, abajo el dueño de la empresa, nos hace trabajar muchas horas, paren todos, nadie trabaja hoy día. ¿A quién perjudica en realidad ese tipo de acciones? ¿Solamente al dueño? Sí perjudica al dueño de la empresa, obviamente que sí. ¿A todos? ¿Pero a quién más? ¡A El pueblo. todos! ¡A todos! Exactamente. Al pueblo, a todos. No solamente es el dueño de la empresa. Se paralizan las actividades. El Perú no se encontraba en la situación de paralizar actividades. Lo que nosotros hacemos en las empresas, en las fábricas, ¿no?, es generar producto. Los productos se venden y generan dinero al país. Si tú paras las actividades, pues paras el dinero que mueve el país. Si bien es cierto, el Perú estaba harto de ya, ¿cuántos años teníamos? Teníamos más de 100 años de república y lo único que habíamos visto es corrupción. ¿Cuántos años teníamos de república ya para 1970? A ver. ¿Quién me dice cuántos años de república teníamos? Nos encontramos en 1971 ya. ¿Cuántos años de república teníamos? Los años de república que teníamos eran... Y un cocacho le va a caer a todos. No saben restar. Mal, 0. Joel, ¿cuándo empezamos a hacer república? Fue en 1800... En 1800... Ajá. 90. 50 y... 1821. Muy bien, Adrián. 1821. ¿Con qué hecho empezamos a hacer república? Enrique.
dijo Adrián ya. Empezamos a hacer república en 1821. Ahora te pregunto, ¿con qué hecho empezamos a hacer república? ¿Qué Con pasó la en independencia, 1821? Ah, con la independencia del Perú. sí, la independencia. Sus papás van a pasar a primer año, ustedes no. Yo he dicho, yo voy a crear una ley ya. Ojalá me escuchen. Hijos, el peruano que no sabe su historia no es peruano, porque no sabe de lo que estamos hablando. El 28 de julio de 1821 Es la celebración de la declaramos la patria del Perú. independencia del Es la Perú patria del Perú. y esto nos hace república. Y vivimos una etapa de república que hasta ahora la tenemos. Sin embargo, hasta 1970, en que nos encontramos con el gobierno de Velasco Alvarado, tenemos 150 años de la vida republicana y hemos visto gobernantes que lo único que han hecho es corrupción. Pero esto no significa que yo vaya a salir a las calles y a tomar posesión de algo que no es mío. Tampoco me voy al otro extremo. Porque mira, las consecuencias están acá. ¿Qué pasó con esa gente indígena, esa gente de campo que se sintió maltratada? ¿Qué pasó con estos obreros? Miren acá la imagen de acá abajo. ¿La ven la imagen de acá abajo? Sí. ¿Qué ven? ¿Qué ven en esta imagen de acá abajo, la última? A ver, Hay díganme. Un puño un con un puño, montón de obreros. Ajá, muy un bien, pueblo. Jairo. Muy bien, Jairo. ¿Y qué significará ese puño con un montón de obreros abajo? ¿Qué quiere decirnos? Que se están levantando Que los obreros se juntaron, hicieron fuerza y se levantaron. ¿En contra de quién? de la corrupción. De la corrupción. Bueno, sería del gobierno. Del gobierno, exactamente. No. Miren, miren, ¿en dónde están los obreros? ¿En dónde se encuentran? Miren la imagen. En un campo. ¿Estarán trabajando o están de picnic? Están Están trabajando. 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 Están trabajando, ¿no? ¿Qué hay arriba? ¿Ven qué cosa hay arriba de ellos? Aparte del puño. Tierra. Una bandera. ¿Bandera? ¿Bandera? No. Hay edificios. ¿Hay edificios? ¿Son edificios? ¿Seguro? Miren bien. Tampoco haber edificios. ¿Qué sale de los edificios, se ve ya? Supongamos que sean edificios, ya. Arriba sale algo de los edificios. ¿Qué sale? No sé, no lo veo bien así. No lo ven bien. Es humo. Claro, entonces, ¿qué son? Son fábricas. Empresa. Ajá, son fábricas, ¿no es cierto? Entonces los obreros se juntaron, ¿no? Hicieron fuerza y paralizaron actividades, ¿no? En contra del dueño de la fábrica, porque los dueños de las fábricas eran aquellos que les pagaban mal y que les hacían trabajar muchas horas y que no les daban ningún tipo de beneficio a ellos. Entonces, por estas condiciones es que los trabajadores de las fábricas, los obreros, también se levantan. Y este descontento, hijos, este descontento social de la gente indígena, de la clase obrera y también de la clase estudiantil, de los universitarios, que son los más impulsivos, es la generación más impulsiva, es la edad más impulsiva, ¿no? El universitario, el que cree que ya lo sabe todo. Entonces, estos tres grupos se juntaron y pues causaron mucho desasosiego al Perú y algunos se fueron pues con otros grupos más radicales como el terrorismo y formaron las guerrillas terroristas. Esto es lo que viene más adelante. Pero, ¿quién continúa con este gobierno de las Fuerzas Armadas en el Perú? Continúa otro militar que es Morales Bermúdez. Vamos a hablar la siguiente clase de Morales Bermúdez.
Y yo insisto en la misma tarea y me voy a morir en la misma tarea, ¿no? Y yo sigo sacando notas. Porfa. Lice, yo creo que ya arreglaste el audio. Hace rato me di cuenta que ya arreglaste el audio, pero igual no has hablado nada en esta clase, hija. Ni A me has dicho. Ni la nota do, re, mi, fa, sol, la, si. Ninguna me has dicho. Bueno, cuidado, comadre, ¿ah? Ya. La siguiente clase vamos a investigar sobre el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Si pueden investigar no solo sobre el gobierno, sino sobre su vida, dónde llevó estudios, hijo de quiénes son, de dónde nació, etcétera, etcétera, pues sería mejor. ¿Ok? Hasta aquí nos quedamos. Por favor, ya saben que también la tarea es transcribir las diapositivas al cuaderno. Ya, estoy ¿Cuáles son las esperando. diapositivas que vamos a transcribir hoy? ¿Perdón? ¿Cuáles son las diapositivas que vamos a transcribir? ¿Cuáles son las diapositivas que van a transcribir? Sí, eso me pregunto, Miss. Ya. Sí, pero ahora respóndeme tú mismo. ¿Me ¿Cuál vas es a la clase transcribir de las hoy? mismas diapositivas, Miss? Las diapositivas que he hecho en la Otras. clase. Las que he presentado en la clase, hijo. ¿Qué otras diapositivas van a hacer? Entonces me son las mismas, me hizo otras diapositivas que ya... Estas, hijo, las que he presentado en la clase. Estas de acá. Todo lo que yo hablo, bueno, a veces hablo de más, pero el resumen de lo que yo hablo está en las diapositivas. Hurra. Y hace tiempo he dicho que transcriban las diapositivas. Y solamente me entrega, creo, Enrique, es que yo ahorita estoy recordando en mi cabecita, porque te puedo tener mala memoria, pero me acuerdo de los cuadernos de Enrique más. ¿Ya? No sea, yo pongo nota, y si yo mando a transcribir es por algo, es porque tiene un objetivo pedagógico, el transcribir. El próximo año hay más horas de clase. El ¿Por próximo qué? año empieza virtual. ¿Saben ustedes? El próximo año empieza virtual, ¿no? Y de repente a mitad de año nos vamos a presencial. Pero tenemos que estudiar igual. ¿O es que paro yo hasta julio? Hasta que ya me pongan la vacuna y limpie el colegio, paro. Y en julio recién empiezo. No, no es cierto.